que no crean que sirve el RC. Pero si no lo rehabilitas, si no haces su tratamiento, no lo rehabilitas en RC, ¿en qué posición lo rehabilitarías? En la habitual. La habitual es el MI. ¿Por qué rehabilitarlo en MI? Porque es una posición estable, sí, es una posición habitual que el paciente está acostumbrado también, es una posición que ya se ha generado un patrón muscular y yo encajo, ok, es una posición que el paciente ya está acostumbrado a masticar, pero cuando el paciente no tiene estabilidad en el MI, por ejemplo, tu paciente caso clínico, todavía su MI es estable. Es que los mismos dientes se han comenzado a mover y nos han tratado de encajar. Pero todavía es estable. Ok, pero ¿qué tal si tenemos un paciente, vamos a pensar, que solo tiene un paro oclusal y de ahí no tiene nada? ¿Su MI es estable? No. ¿Y lo vas a rehabilitar en MI? Hay algunos que no, sí, ya está acostumbrado. Pero decir que está acostumbrado no significa que eso esté funcional, que sea óptimo. Entonces, ahí es donde nace esta corriente que todo el mundo apoya, que se llama la relación céntrica. Lo que vamos a hacer hoy día es crear unos dispositivos, poder llevar a relación céntrica y en algunos casos registrar, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan más o menos que esta corriente de relación céntrica nace en los años 60, donde un dentista se planteó eso. Oye, ¿por qué lo voy a rehabilitar en en MI si voy a modificar algo que se llama la dimensión vertical? Cuando uno pierde dientes, sí, mejor dicho, cuando uno tiene dientes, tiene una dimensión de aquí a acá. Esto se llama la dimensión vertical. Y cuando uno va perdiendo dientes, esa dimensión varía, se encoge. Es obvio, porque los dientes te dan cierta altura. Eso se llama la dimensión vertical oclusal. Pero toda esta dimensión vertical, ¿sí?, la genera justo esa dimensión vertical oclusal y una que se llama postural, que ya lo hablaré. Pero toda esta dimensión vertical, al perder dientes, comienza a reducirse. Entonces, este dentista en los 60 dice, oye, pero si yo quiero un nuevo MI, quiero un nuevo plano de la oclusión, quiero una nueva altura, ¿por qué lo voy a hacer en habitual, en MI? ¿En qué posición lo hago? ¿Sí? Craneando este brother hace de que empuja la mandíbula y los cóndilos de que están aquí los posiciona en la parte más posterior. Entonces genera una nueva estabilidad, pero no a nivel dentario, sino a nivel condilar. Quiere decir que en el RC nosotros ya no estamos buscando una estabilidad a nivel dentario, sino una estabilidad que los cóndilos van a entrar en la parte más posterior y se van a encajar. Por lo tanto, vas a generar una estabilidad condilar y muscular. ¿Por qué muscular? Porque los músculos, al hacer MI, pueden generar uno más que otro. Quiere decir que si ella es el MI, ella es nuestra mandíbula, tú puedes jalar más y yo jalo menos. Y cuando uno es MI, muerde sí. Pero cuando encajamos la mandíbula, vas a centrar la mandíbula, la vas a poner atrás y este músculo jalará lo mismo que el otro. Entonces es una estabilidad muscular, es una estabilidad condilar. Ya no necesitas dientes. En una prótesis completa, ¿lo vas a hacer en MI? No. ¿Por qué? Uno, no tienes dientes, obvio, no tiene MI. Y otro, ha perdido la dimensión ya, pero otro es que no tienes un punto de partida, no tienes un punto de inicio. ¿Tu punto de inicio dónde puede ser? Encajamos bien los cóndilos, generamos una misma distribución o equilibrio muscular y lo hacemos en RC. ¿Se entendió? Sí. En esos años comenzaron a decir, ya, pero empujo la mandíbula. Y de verdad, en los años 60 hacían así. A ver. Y empujaban la mandíbula con fuerza, y empujaban y movían la mandíbula, y no generabas una posición fisiológica. Es más, si yo muevo así y empujo, ya los músculos ya no jalan lo mismo, sino uno va a jalar más que otro porque estás forzando la mandíbula.
y la técnica se ha ido mejorando con los años, ¿ok? Es donde nacen en los 70 los dispositivos. Uno de los dispositivos primeros que nacen es el famoso láminas de Long, que es unas micas que las cortaron y crean un dispositivo para desprogramar. Y otro que nace en ese mismo tiempo es el JIC de Lucía y posterior el Power Sentry y otros más que han salido, ¿ok? ¿A qué voy? Que estos dos primeros dispositivos que hasta ahorita se usan, primero la función es desprogramar. La pregunta sería, ¿qué es desprogramar? ¿Por qué empujaban los dentistas la mandíbula? ¿Por qué hacían tanta fuerza? Porque sus músculos tenían una memoria, generaban una resistencia, tenían un patrón. ¿Cómo borro esa memoria? Matándola es una forma, todos los músculos se relajan. Entonces, fisiológicamente, se comenzó a explicar algo de esta forma. Nosotros en todo el cuerpo tenemos receptores a cambios térmicos, receptores al dolor, receptores al olfato, a olores. Y el receptor que tenemos a nivel dentario, a nivel periodontal, cuando chocan los dientes, es un receptor que se llama el propioceptor. Quiere decir que si yo pongo fuego y pongo mi mano cerca, mi cerebro dice, hay mucho calor. O si pongo en un hielo, dice mi cerebro, hay mucho frío. Ok, es porque en nuestra piel tenemos receptores térmicos que se llaman los termoceptores. Ok, si yo me hinco y le hago doler, también hay un receptor que se llama el nociceptor, que es el receptor del dolor. En los dientes sí hay esos receptores en toda la boca, pero en el ligamento periodontal hay un receptor que se llama el propioceptor, que genera el patrón muscular, que es el receptor que te dice, me siento cómodo, anda por acá. Cuando tú te sientas, dices, no, ahí estoy mejor. ¿Quién te dice que estás mejor acomodado? Justo este propioceptor. Entonces, si yo le digo, abre, cierra, y yo trato de empujar su mandíbula, el propioceptor le dice al cerebro, Fulito, no me empujes, yo estoy cómodo acá. Yo ya me acostumbré años, 21 años, me he acostumbrado aquí. Entonces no deja llevar la mandíbula. Es donde nacen los famosos desprogramadores. El primer desprogramador que más o menos en los 60 se ideó fue al paciente decirle, agarre, muérdese el dedito, abre, cierra varias veces y mordiéndose el dedito evitabas que contacten los dientes y generabas un nuevo patrón muscular, pues una nueva memoria, borrabas todo de lo que ya estaba acostumbrado a morder así, generabas un nuevo patrón, porque estabas evitando que contacten los dientes. Es como que si le pondría una nueva boca. ¿Se entiende? ¿Por qué hace que muerdan? Hicieron que muerdan algodones, hicieron que muerdan un palito que no me acuerdo cómo se llama, hasta que crean las láminas de Long. Y las láminas de Long eran de una mica, cortaron y comenzaron a retirar, colocaron 20 micas y comenzaron a quitar mica por mica, mica por mica, mica por mica, hasta llegar a ese contacto que genera el primer contacto antes de llegar a MI. Antes de llegar a MI, si yo retraigo la mandíbula, antes de llegar a MI, siempre se da un primer contacto, que se llama el famoso contacto prematuro. Pongan su lengua hacia atrás, y cierren con la lengua atrás, cierren despacito, 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 y van a sentir un primer contacto en un lado, ¿o no? ¿O no? Díganme si no sienten. Pasen su saliva con la lengua atrás y van a sentir que choque en algún lado primero. Ese es el famoso contacto prematuro. Cada vez que deglutimos, antes de volver a MI, se genera en milisegundos ese contacto prematuro y regresas a morder. Pasa la saliva, se genera el contacto prematuro y llegas. A esa se llama la oclusión habitual. ¿Ok? ¿Por qué hay haters de la relación céntrica? Porque dicen de que la céntrica es muy ideal, muy fisiológica, es muy de libro y no se da en la vida cotidiana. Claro,
Yo ya la siguiente teoría que hablemos en relación céntrica les explicaré un poquito de eso. Vamos a la práctica. Entonces creamos un dispositivo, las láminas de Long. Vamos a cortar una mica más o menos de ancho, vamos a cortar 8, ¿sí? O 10, que es más o menos la altura de 2 incisivos. Y luego de largo vamos a contar un poquito más, que es más o menos, disculpen, 8 de largo y 4 de ancho, ¿sí? Se me estaba yendo 8, ¿ya? Y vamos a quedarnos más o menos con un rectángulo, el cual le vamos a poner un grapador y vamos a poder manipular las micas, meterlas y sacarlas, ¿ok? Lo primero que va a funcionar antes de ir metiendo y sacando, solo se las vamos a poner y ella va a morder esa mica y va a ser tal igual como morder su dedo. Y le vamos a decir al paciente que por unos 2 minutos, 3 minutos, abre y muerda esa mica. ¿Con qué finalidad? Desprogramar. Lo que estás borrando es algo que se llama la memoria muscular. Eso se llama el engrama muscular, el patrón muscular, engrama muscular. Una vez que borras esa memoria, vamos a inducir la mandíbula, a llevarla, a encajarla hacia atrás. ¿Cómo? Hacia atrás, ayudarla a que llegue. No la vamos a empujar mucho, solo la vamos a inducir. ¿Sí? Encajarla. ¿Cómo la encajamos? La vamos a encajar o con una mano, que se llama técnica manual, o con 2 manos, técnica bimanual. Eso es cuando yo induzco como cirujano dentista. Pero si le digo al paciente que solita se lleve, que se coja, no, ponga su lengua atrás, pase la saliva, ella se está autoinduciendo. Esa es una técnica llamada autoinducción, que funciona solo en los pacientes que sus patrones musculares están suaves y no está tensa, y también te haga caso a las indicaciones. Pero en otro tipo de pacientes nosotros vamos a tener que llevar. Entonces yo les voy a enseñar a llevar y a autoinducir, y a enseñarle a que el paciente se autoinduzca, ¿sí? A guiarlo. Pero también puede ocurrir esto, que el paciente sea alguien que bruxe y tenga el músculo muy tenso, y yo le digo, a ver, lleve su lengua hacia atrás, cierre, despacito, no se puede autoinducir. Yo mismo la trato de llevar, no se puede. Muerde mis láminas de Long 1 hora, no se puede. Doc, necesita más tiempo para desprogramarse. Si la vas a tener en la consulta 4 o 5 horas, no. Tú vas a crear un dispositivo que se llama el jig de Lucía, que el paciente se lo va a poner en casa y va a estar mordiendo ese dispositivo y se va a programar y se va a borrar ese engrama muscular. ¿Entendió? Entonces vamos a hacer el jig de Lucía, las láminas de Long, y voy a enseñarles a registrar RC. Entonces, el primer paso se llama desprogramación. El segundo paso se llama inducción. Y el último paso se llama registro. El registro podemos usar ceras, acrílicos, silicona, varias cosas para registrar esta posición. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, confección de láminas de Long. Agarramos una mica. Sí. Más o menos acá tenemos 2. Miren, 2 de ancho. Ahí está, 2 de ancho. Ah, no. 2 de ancho y 8 de largo. De ancho, ahí está, 8 de largo. Y creamos unas 20 micas, vamos a cortar 20 micas y luego las agrapamos, ¿ok? ¿Fácil? Ya. ¿Tienen grapador? Ese es como nido de colegio. ¿Tiene? No sé. Tampoco. No creo ni cartuchera. Yo puedo. Ah, ya las chicas tienen. ¿Ok? Y esto, nuestro paciente. ¿Se paciente? Allá creo. Cuando tengamos nuestras 20... ¿No estás? Tú, ¿no? Siéntate aquí. Cuando tengamos nuestras 20 láminas,
Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. ¿Qué está haciendo ella? Desprogramando. Y vamos a ir quitando una lámina por lámina en la siguiente clase para encontrar el contacto prematuro. Por eso son las 20 láminas, porque no sabemos en qué lámina ella tiene su contacto. ¿Ok? Eso lo harán en 5 minutos. Luego de eso van a crear otro dispositivo que se llama la tableta de registro, o también llamado registro de mordida. Para eso vamos a calentar nuestra cera. Es más, ya vienen ceras hechas, son cuadradas, gruesitas, solo las ponemos en agua caliente, registramos así la indentación tipo la horquilla, cortamos, se la ponemos en boca, lo llevamos a RC y ya está, facilito. Pero las ceras están como 25 soles, así que... Una no cera quería 25. una cera, entonces No, gracias por pensar en les nuestra pedí economía. estas para que ustedes las confeccionen. Sí. Y en la confección van a ver algunos doctores que le ponen una radiografía en el centro para hacerla más durita. Le van a poner a veces un cartoncito. Yo lo hago sin nada. Pero si quieren, tienen paciencia o tienen eso, sí sería bueno para hacerlo más durito. Entonces, mientras mi asistente va haciendo esto, vamos pasando otra lámina. Yo tengo bastante calor. Yo pensé que era la única. Amiga, pero si no... ¿Qué amiguita? Miren, ahí hay 2 láminas. Ella se sigue desprogramando. Está borrándose su memoria. No se va a acordar. Se ha portado mal, ¿ah? Para que digas eso. Entonces, no. Encendedor yo. Se ha portado mal. Ahí se pasa. Se va a culminar. Escucha, prende todo. Ya. Entonces, vamos a agarrar esta lámina y vamos a calentarla. Igual, ¿se acuerdan flameado lento? Ya, vamos a meterle un flameado lento. Ya está. Le metemos al otro lado el flameado lento también. Ya está, casi. Y en vez de gastar 25 soles, unimos estas dos y ya está nuestra, casi no del mismo grosor, porque es un poquito más delgadita, pero casi ya está nuestra cera. Y así te la venden en una cajita, te venden 10 ceras, 250 soles. Bastante. Doc, ¿y si coloca 2 ceras para que sea más gruesa? No, ya ¿No se demasiado, podría? porque es un poquitito más ahí y no es... Ah, no es mucho. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestras 2 ceras. Por eso digo que al centro algunos le ponen una radiografía para hacerlo más durito eso. Y una vez que ya está esto, calentamos. Este es el modelo. Ya, este es el modelo de Ana. Vamos a poner la indentación del superior. Presionamos. ¿Sí? Ahora vamos a agarrar nuestro lecrón o nuestro bisturí. En este caso yo voy a agarrar esto y después lo voy a flamear. No. Voy a cortarlo casi al ras, miren. Casi al ras. No tengo que dejar mucho. Si lo van a hacer con tijera, ¿sí? Que sí es rápido, ¿qué tienen que hacer después? Unir las 2 ceras, no se les puede abrir. Entonces ahí es donde calientan su espátula. Y lo que estás haciendo ahorita es unir las 2 ceras. Por eso háganlo casi al ras, para que cuando unan las 2 ceras les quede al ras.
¿Fácil o no? Y ya tenemos nuestra tabletita de registro con nuestros dientes. Ahí le hacemos un pequeño doblez a los dientes, ¿sí? Ya está. Esta tableta solo debe apoyarse en todo registro, siempre. Todo registro, esto también se le llama registro de mordida. Todo registro de mordida solo debe apoyarse en dientes, nunca en encías, nunca en yeso, solo en dientes, ¿ok? Porque los dientes son rígidos y es estable. Si se apoya en otra cosa, estaría mal. Ahí está. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra tableta de registro, nuestro paciente lindo está desprogramándose ahí 2 minutos. Nosotros estamos haciendo esto. Vamos a calentar esto de aquí. Por dentro de las huellas no, por debajo. ¿Sí? Un poquito, calentamos. Ok, ya calentamos un poquito para que no se esfuerce la cera. Y hacemos que el paciente se apoye contra la pared. ¿Por qué? Porque digamos que su mandíbula está ahí. Entonces vamos a colocar esto aquí, ¿sí? Vamos a sacar las láminas y vamos a llevar la mandíbula con una mano RC. ¿Se entendió? Y hacemos que cierre. ¿Ok? Miren lo que voy a hacer. Primero les voy a enseñar la técnica de inducción. Me voy a poner en este lado. Técnica de inducción o llamada de chip point con una mano. Nos ponemos en la punta del mentón y abrimos al paciente así, abre, y llevamos la mandíbula hacia atrás. ¿Qué sucede? Que su mandíbula normalmente está aquí. Un ratito. Su mandíbula está acá, pero nosotros la vamos a poner atrás. Y cuando entre atrás va a generar solo una bisagra, porque antes si está acá puede ser que no entre bien. Pero si lo ponemos atrás, va a generar una bisagra porque va a estar pegada en la parte de atrás. Sus cóndilos es como si estuvieran aquí. Y solo vamos a hacer una cosa así. ¿Se entendió? Ya. Eso es importante que entiendan. Otra cosa que es importante que entiendan es que, miren, la técnica de autoinducción. Abre, por favor, tu lengua, sácala, ponla en la parte de atrás. Y miren, su mandíbula va hacia atrás. Abre, miren, lengua hacia atrás y su mandíbula va hacia atrás, solita. Ella está facilita para llevarla. No tienes que tanto rato estar mordiendo. Porque solita se puede ir. Pero tu paciente no se va a ir solito porque tiene un macetero gigante. Entonces con ese macetero te vas a demorar con el pie. Te vas a demorar un poco más. Entonces, muerde por favor. Ya, ahí. Tenemos al paciente, a sus pacientes ahí mordiendo, Técnica de autoinducción. Abra por favor su lengua hacia atrás. Mira, solita, vino RC, cierre poquito y muerde la cera. Pero que no la perfora, porque si muerde todo ya no está en RC, sino en MI. ¿Ok? Entonces, miren, con la técnica de autoinducción. Ok. ¿Quiere? Yo tengo ¿Tienes acá encendedor. Sí. Por favor, porque esa vaina es una fogata. Entonces, Una vamos fogata. Ya está, miren. ¿Ya está? Entonces, con la técnica de autoinducción, para este paciente que está facilito, yo no haría tanta vaina. Le diría al paciente, ponga su lengua atrás, por favor, y cierre despacito hasta ahí. Ya está, acabé mi RC. Pero a ella, con ese, ponte que le quiera hacer unas carillas. Luego tú haces unas carillas de modelo. ¡Pah! ¿Se lo voy a hacer en RC? No, porque es un paciente totalmente con un MI estable. En MI se la voy a hacer. Ponte, perdió un diente, le voy a hacer un implante. En RC, ese MI está totalmente estable. Solo si su MI estuviera dudoso, inestable, o si vamos a modificar todo el plano de oclusión, la dimensión, ahí usamos esto que se llama RC. De ahí todo en MI. Obvio, si no tiene dientes, en RC, ¿no? Ya, entonces abrimos. Ella marcó unas huellitas acá chiquititas y verificamos estas huellitas. ¿Cómo verificamos que esto esté bien? Esto no está doblado, ¿sí? Sigue igual recto como lo pusimos.
hay huellitas que no perforan, porque si perfora, estás en MI. Entonces, verificamos, hay algunos que, pásame el plumón, que son ciegos como yo. Entonces, pintas la huella, pin, ajo, ya está. Y ponemos, miren la huella, ahí entró la huella, abre, mire el puntito negro, a ver, entró, presiono, entró, varias veces, a ver, déjame a mí, mira, yo lo estoy llevando RC, estoy empujando y cada vez entra ahí. Esa es autoinducción. Técnica de inducción. Voy a poner esto así, esto está dentro, abre, pongo, empujo y cuando estoy seguro que hace una sola bisagra, hago que cierre. Empujo, lo encajo, vamos a ver, abre todo. Es como si estás encajando la mandíbula y centrándola. ¿Ok? En ella no pasa, en algunos compañeros abría y se desviaba y cuando encajaba se cuadraba de nuevo en el centro, pero en ella no pasa eso. ¿Ya? ¿Está fácil? Desviada se te va a hacer más difícil porque vas a tener que llevarla hasta el centro y del centro vas a tener que ponerla. ¿Ya? Ahora, ahí es lo más difícil. Ahora, miren lo que podemos hacer. Esta misma técnica, el paciente es bien difícil. Tranquila, vamos a cortar esto de aquí. Vamos a poner las láminas del LOM y voy a hacer que cierre con las láminas del LOM. Con la lengua atrás, empujando, más las láminas del LOM, golazo. Entonces, ¿Pero es necesario hacerlo? sí, porque vamos a pensar que Ana es ahora ya no Ana, sino un paciente más difícil, de término medio. Entonces, como es un paciente de término medio, Ana está mordiendo 15 minutos esa lámina. ¿Yo qué voy a hacer? Ya confeccioné esto y voy a cortar esto a nivel de canino, voy a cortarlo así. ¿Y por qué va a cortar esto? Para que entren las láminas, pues. Entonces, ya están sus láminas. Le digo al paciente, abre un poquito, pongo eso ahí, meto las láminas en el huequito, ¿sí? Le digo al paciente, ponga su lengua hacia atrás, empujo y le digo que cierre. Entonces estoy combinando 3 técnicas ahí. La lámina de LOM, la autoinducción y la técnica de inducción. ¿Se entendió? Y con dos manos, Ana tendría que estar súper echada en 180. O sea, Ana debería estar así. ¿Sí? Entonces con 2 manos, que también se llama la técnica de Peter Dawson, ahí sí te necesito que pongas tu mano, porque si no se me va a ir. Sí, ahí, ¿ya? Ponen sus 2 manos así y abres y en los 2 puntos mentonianos haces esto. Más fuerza, ¿no? Manipula su mandíbula. Y como está esto en gravedad, la mandíbula va a ir bajando por gravedad y tú estás empujándola y la vas a encajar con facilidad. En pacientes de término mayor, pues, ¿no? Ahí ya no le voy a hacer Peter Dawson porque está muy fácil. Quizá necesitan, pero necesitamos echarlo. Y ni con esa podemos. No puedes. No, necesitas explorarlo más rato y va a acabar la clase de oclusión. Y creamos el G de Lucía. El G de Lucía se va a crear con acrílico, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Miren. Yo he recomendado el acrílico Duralight porque el Duralight tiene menos contracción. Miren cómo ha pasado en otro lado donde se puede contraer, ¿sí? El acrílico tiene, ahora sí voy a explicar porque en el otro grupo no expliqué y creo que por eso puede pasar. El acrílico tiene distintas fases. La fase líquida, luego viene la fase arenosa, filamentosa, elástica y plástica.
¿Ok? Entonces, en estas fases tú tienes que saber en qué momento meterlo y en qué momento sacarlo. Tienes que tener tu agua. Metes, sacas, agua, metes, sacas, porque hace contracción. ¿Ok? Ya les dije, ahora sí, si pasa, es culpa. Y si pasa, tienen que tener su pieza de mano para poder desgastar. Vamos a poner nuestro acrílico. Dice que con ese también se puede, pero hay que estar ahí bastante. Sí, necesito agüita. ¿Agua? Claro, si no, se me queda Ana con esto y me va a matar. Ya, miren, ¿en qué fase está ahorita? Arenosa. Arenosa. Aquí no se mete, aquí no se manipula, aquí se deja. ¿Ok? Pueden poner, si quieren, vaselina, si tienen, a su paciente para que entre, salga con facilidad y para que no le quede. También, sí, es factible. Me olvidé decirles que traigan eso. Se olvidó, doctor. ¿El otro grupo no ha traído? ¿Ya ves que eres espesa? Estrella quedó traumada con el primer grupo. ¿Qué pasó? Entonces, miren, para adelantar el proceso lo vamos a poner en agüita. No necesitan mucho, ahorita hay demasiado acrílico, porque la idea es que sea anatómico esto, porque el paciente se va a ir a su casa. Si lo haces todo brusco, el paciente no se lo va a poner. Hácelo bien anatómico. Doc, ¿y si no se lo hace anatómico no sale? Sí sale, pero no se lo va a poner. Entonces, una vez que ya lo puedes manipular, miren cuánto acrílico hay. Vamos a poner solo poquito para que gastar menos. Vamos a ponérselo así. ¿Solo en los centrales? Sí, es más, yo lo pondría solo en un central o en los dos centrales como quieran, ¿sí? Pero muy sutil. El labio, ¿sí? Miren, el labio. ¿Sí? Todavía. Sí. Escuchen, si quieren hacerlo de una sola vez, ¿qué le dirían al paciente? Pon tu lengua atrás, ¿sí? Y cierra despacito, despacito, despacito. Ahí quédate. Y ahí están registrando en R, C. Pero como muchos no dominan, lo hacen en MI, desgastan y luego lo hacen en RC. ¿Cómo? Miren. Abre. Solo cierra. Ya. ¿En qué posición está? MI. Ok, listo. ¿Eso debemos hacerlo en MI o RC? Para concluir. RC. Uno solo en RC. Ok, no solo RC. Cierra. No en MI dice. Ya está, en MI. MI. Claro, yo no lo he llevado, nada. RC ya. Espérate, pues. Primero lo hacemos en MI. Ah, Ok, ya está en MI. Ya, espérate. Ya está. Sí, sacamos agüita. ¿Sí? ¿Por qué agua? Porque esto va a quemar. Lo metemos. Cierra. MI. ¿Ok? Mete, sacas, mete, sacas, mete, sacas, mete, sacas. Se endurece. Desgastamos. Le damos la forma. Ponemos un poquito nada más. Y ahora sí. RC. ¿Se entendió? A ver, se endurece y luego ¿qué hace? Va a ser el Mira, acá movimiento de la tiene MI. mandíbula. Pones un poquito de fluido. Ya está duro. Preparas. Colocas aquí un poco de fluido. Ya está duro, ¿ah? Y ahora sí, como ya está duro, presionas atrás y llevas a RC y ya estaría. ¿Sí? O sea, lo primero es como un molde. Como El primero es el molde, el básico. ¿Ya? Eso lo vamos a ir avanzando. Ejecución. Luego de eso vamos a montar. Me estaba olvidando. ¿Dónde está esto? Pásame esto, Reina. Tu montaje, ya va a estar el montaje superior. Se está metiendo un jato. El montaje, tu articulador. ¿Me prestas ese articulador? Ábrelo, ábrelo. Ya. Ya, acá nomás, ya. Ya, miren, acá tenemos uno. ¿Sí?
el superior ya está montado en arco facial. Pásame tu pin. Sí. Ya lo vi, que me lo tienes. Escuchen acá rápido. Cuando el montaje era en MI, lo ponías en 0. Ahora vas a subir esto 3 milímetros. Ya, después se los explico, ¿ya? Ya, ejecución.